Ok, estamos grabando. Dios les bendiga, mis queridos amigos, amigas, hermanos, pastores. Eh, Como mencionaba, hoy es nuestro último día de aventura de este módulo, de este tiempo. Estoy segura que Dios tiene cosas, otras cosas más preparadas en el futuro para nosotros, otros encuentros, otras clases. Pero aquí, en la teología pastoral, el enfoque bíblico. Hoy es nuestro último día de clase, así que vamos a cerrar a lo grande. Vamos a iniciar orando. No sé si alguien tiene una petición de oración específica, algún motivo en especial que quiere que presentemos juntos en comunidad, o agradecer a Dios también, no solo petición, pero también un agradecimiento en especial. Yo en esta oración quiero pedir que ustedes me ayuden orando por mi salud. Hoy está bastante quebrantada, tengo una migraña bastante fuerte ahora mismo, pero creo que Dios puede ir obrando sanidad a medida que vamos avanzando aquí juntos. ¿Alguna petición de oración en especial? ¿Algún motivo específico para que podamos iniciar ese tiempo orando, entregando una vez más esa clase en las manos del Señor, pidiendo al Espíritu que abra nuestra mente, abra nuestro corazón, para que podamos asimilar, procesar, pero como vimos la clase pasada, más que todo, aplicar, aplicar y para llegar a nuestro punto final aquí de ese caminito para esta clase, no solo aplicar, no solo vivir, pero también compartir, también enseñar. La mayoría que están aquí conectados llegaron aquí porque son líderes, porque son pastores, porque son predicadores o desean serlo, ¿no? La palabra dice que aquel que anhela el ministerio, el, el obispado, buena cosa anhela. Y, y creo que esa es una verdad muy verdadera, vale la redundancia. Así que no tenemos peticiones de oraciones específicas, porque hoy no puedo perder nada de tiempo, porque tenemos muchas cosas que pasar por antiguo y del antiguo al Nuevo Testamento. Sí, profe, Dios le bendiga. Yo tengo la petición de oración por la salud de mi madre, que está un poco delicada. Ok, Miguel, y estaremos orando por esto, claro que sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición? Y mientras van ahí, eh, tomando valor para abrir sus micrófonos y presentar su petición, voy a pedir que siempre tenga un papel, esfero, bolígrafo, lápiz, lo que sea. Puede ser blocos de notas también en la computadora, en el celular, pero estén listos para tomar sus apuntes. Como ya les expliqué algunas veces, yo no suelo usar eh, diapositiva, así que es muy importante para mí que ustedes apunten y que ustedes, para asimilar mejor y para aprender mejor también, y para tener algo ahí registrado. Les mandaré en el grupo al final algunas notas que tomé para ordenar mi cerebro en la exposición, pero realmente lo fuerte va a tener o la mejor parte va a tener los que sí toman sus apuntes y notas. Además, es muy importante hoy tener Biblia. Vamos a usar algunos textos bíblicos. Me voy a centrar en tres específicamente, pero voy a mencionar a otros y si podamos leer así medio rapidito. Vamos a ver si son pastores y pastoras, líder que aquí que manejan bien la palabra, ¿no? Porque de eso se trata nuestra clase. Teología bíblica. Ser profundos, manejar bien la palabra de la verdad, porque nunca vamos a ser buenos pastores si no somos buenos de Biblia. Y cuando digo buenos de Biblia, en todo sentido, buenos para leer, buenos para estudiar, buenos para escuchar la voz de Dios a través de su palabra que es viva, que es inagotable, bueno para enseñar también, bueno para compartir, eso es importante. La, la relación con Dios es lo primordial en el ministerio pastoral, vamos a ver esto. Eh,
no hay forma de ser pastor sin amor, no hay forma de ser pastor sin relación, y de las maneras más factibles que tenemos de relacionarnos con Dios es a través de su palabra. Así que tengan ahí a manos sus Biblias también. Muy bien, ¿alguna otra petición de oración? 3, 2, como mencioné, yo aquí no hay tiempo que perder, hay que aprovechar bastante bien ese tiempo precioso que tenemos aquí. Muy bien, oremos. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos una vez más. Gracias por reunirnos aquí, Señor, en un mismo propósito, en un mismo sentir, que seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento de ti, Señor. Queremos seguir enamorándonos cada día más y más de tu palabra, enamorándonos cada día más y más de ti, Padre, y también, principalmente, que nosotros podamos salir de la superficialidad del texto bíblico, Señor, pero en esa materia, en ese enfoque de teología bíblica, queremos ser mejores pastores, Señor, porque fuimos transformados, fuimos capacitados por el poder que hay en tu palabra, Señor. Así que todo esto que hemos venido estudiando, reflexionando, eh, compartiendo juntos aquí como iglesia, como hijos y hijas tuyas, Señor, sea para como una semilla, y sabemos que unos siembran, otros riegan, pero tú eres el que da el crecimiento, Señor, y confiamos plenamente en ti. Así que, Espíritu Santo de Dios, queremos entregarte una vez más ese tiempo en tus manos. Pedimos que abra nuestra mente, abra nuestro corazón. Encántanos, Señor, con tu gracia, con tu poder, con tu sabiduría. También, Señor, de manera muy especial queremos presentar algunas peticiones en tus manos, principalmente la petición por sanidad. Espíritu Santo de Dios, queremos presentar de manera muy específica a la mamá de nuestro hermano Miguelín, que está en una situación delicada de salud. Tú conoces, Señor, exactamente cuál es el diagnóstico, cuáles las afectaciones, pero también sabemos que tú eres ese Dios sanador y que nos acompaña, Señor, aún en los momentos eh, de dolor, aun cuando no somos sanados físicamente, nuestra alma es sanada por tu presencia. Así que esté, Señor, con ella en este momento, acompañada, que ella pueda sentir, Señor, fuertemente tu presencia ahí. Y pedimos, Señor, claro que sí, por sanidad, por la sanidad, por un milagro creativo, Señor, por la sanidad que viene de ti, sanidad para todos los que están conectados aquí, para sus familiares, Señor, sanidad física, sanidad espiritual, sanidad ministerial, sanidad psicológica, sanidad emocional, eh, todo tipo de sanidad, porque sabemos, Señor, que salvación, la palabra que elegiste para salvación en el texto bíblico es la misma palabra para sanidad. Así que sálvanos, Señor, sánanos. Y también en este mismo sentido, presento mi vida, Señor, reprendo todo tipo de afectación también, de maligna que viene para bloquear o para tratar de impedir ese tiempo, Señor. Así que también en el nombre de Jesús clamamos por sanidad para todos nosotros, Señor. Y confiado en ti, confiado en tu poder, una vez más, estamos aquí, Señor. Venimos porque te amamos, venimos para aprender más de ti. En el nombre de Jesús, y que esa clase no se quede aquí, Señor, pero que tu Espíritu Santo pueda seguir ministrando y ministrando en nuestros corazones, desde todo lo que hemos compartido aquí en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, ahora sí. Vamos eh, vamos a iniciar, como mencioné, nuestro último tramo ahí, nuestro último día de aventura de nuestra clase aquí de teología bíblica en la teología pastoral. Y como prometido, ahora que ya vimos exégesis, hermenéutica,
ética, homilética, aprendimos palabras difíciles, tenemos ahora mejorada nuestra cajita de herramientas, ¿no? Aprendimos a usar las páginas, eso es algo muy importante. Hoy tenemos muchos recursos disponibles y es aprender a usar los recursos que Dios nos pone a disposición de manera con sabiduría, de manera, o sea, para realmente para poder profundizar, para poder ampliar nuestras, nuestras prédicas, nuestras enseñanzas, nuestro estudio de la palabra. Así que hay hoy muchos buenos contenidos por YouTube, por libros, ¿no? Lecturas. Es muy importante, no solo la lectura de la palabra. O sea, la lectura es tan importante, pero tan importante que Dios podría haber dejado grabado su palabra de muchas formas. Él podría haber mandado un audio, él podría haber dejado un video, pero la lectura es tan fundamental en la vida de un cristiano que Dios dejó su palabra plasmada en un libro, en una biblioteca realmente, como vimos aquí en nuestra primera clase. Dios dejó toda la revelación que tenemos de Él, eh, vamos a decir así, palpable, a través de una biblioteca de libros. Así que eso ya nos tiene que dejar claro que nos obliga a leer. Y hay muchos buenos contenidos también, hay malos. Así que tenemos que tener discernimiento, tenemos que estar siempre guiados por nuestro pastor superior, eh, nuestro pastor Dios, también nuestros pastores líderes también, para poder discernir, para poder filtrar, para poder elegir, porque también hay tantas opciones hoy que es hasta difícil de elegir, ¿no? Cuando tenemos muchas opciones, la dificultad para la elección aumenta. Así que, como mencioné, eh, para esa clase es solo una probadita, una breboquita, ¿no? Para que ustedes puedan seguir avanzando. Hay otras clases aquí en este curso también. Todavía creo que a ustedes falta una más para finalizar el certificado, ¿no? De teología pastoral. Y Janel, Dios lo está usando poderosamente para estar disponibilizando mucho conocimiento, recursos también, uniéndonos aquí en comunidad para aprender más de Dios. Pero muy bien, vamos a hoy, como mencioné, vamos a ver hablar un poco sobre qué es la pastoral según la Biblia, qué es lo que dice la Biblia sobre pastor, cuáles son los textos así que son como algunos textos emblemáticos, textos muy característicos que nos ayudan a entender de una manera más pertinente el pastorado, la pastoral. Vamos a tratar de ver aquí desde algunos diferentes ángulos, por ejemplo, y sobre la arqueología, algunos puntos arqueológicos, históricos, como mencionamos, el contexto histórico es bien importante para entender todo en la Biblia, pero también trayendo a nuestra realidad de hoy. Así que la primera cosa que quiero que ustedes hagan un ejercicio imaginativo ahí, y honesto, siempre bien honesto. Piensen ahí por unos segundos. Cuando yo digo, piensen en un pastor, ¿qué es la primera cosa que viene en la mente de ustedes? Cuando yo dije, piensen en un pastor, ¿qué es la primera cosa que viene en la mente de ustedes? Un predicador, un director, una persona específica, ¿no? Cuando me dicen piensen en un pastor, por lo general, la primera cosa que yo pienso es en algunos pastores específicos. O cuando dicen, piensen en un pastor, algunos llegaron a pensar en un hombre o una persona, no, en la pastoral incluso bíblica, es para hombres y para mujeres. Tenemos desde el Antiguo Testamento ejemplos de pastoras, ¿no? Raquel, una de las matriarcas del pueblo de Dios, fue la elegida porque estaba
pastoreando, porque estaba pastoreando literalmente. Así que cuando la primera imagen que viene en sus mentes, cuando yo les digo, piensen en un pastor, ¿cuál es? Si quieren compartir, pueden hacerlo. Si no, solo piensen ahí. Pueden escribir por el chat también. Cuando la primera imagen, cuando yo les digo, imagínense un pastor, ¿qué es la primera cosa que viene en sus mentes? Bueno, espero que estén pensando. Y, y la primera cosa que, que quiero dejar claro aquí de entrada y que va a guiar toda nuestra reflexión de hoy es, apunten esa frase ahí, ante el pastor o el pastorado, el pastoreo, la pastoral, como ustedes quieran llevar, antes de ser un título, antes de ser un cargo jerárquico. No hay inicialmente en la Biblia esa cuestión jerárquica en relación a la pastoral, pero antes de ser un título, antes de ser un puesto, antes de ser un cargo, antes de ser un ministerio, antes de ser una vocación, antes de ser cualquier cosa, la pastoral es una manera de amar. Apunten esa frase ahí. Antes de cualquier cosa, la ser pastor es una manera de amar. Vamos a ver aquí, principalmente según lo que Jesús nos enseña, esa relación profunda que hay entre la pastoral y el amor. Vamos a ver incluso que según Jesús no se puede apacentar ovejas sin amor. Y es aquí donde mucha gente está fallando. Y vamos a tener que prestar cuentas delante del pastor, de pastores, del sumo pastor en, en algún momento. Así que si Dios te trajo a esa clase o si llegaste por diferentes motivaciones, yo no tengo duda que, o sea, Dios no hace las cosas aleatorias. Dios es un Dios de propósito. Como dice Einstein, a veces Einstein, Dios no juega dados. Así que eh, yo creo que si Dios te trajo a esta clase, a este grupo selecto en esta temporada, es porque hay un ministerio ahí, hay una vocación ahí, hay un llamado para la parte del pastoral. Y como mencioné, eh, podemos pastorear siendo líderes, podemos pastorear teniendo títulos, podemos pastorear teniendo cargos o podemos pastorear sin títulos, sin cargos, sin puestos, sin credenciales, pero aprender que el ser pastor es una manera de amar y, y en el cumplimiento, ¿no? Del evangelio, de la ley, de todo, del reino, el amor es el ingrediente principal. Así que si el amor y la pastoral están ahí conectados, esto también es algo que si amamos de alguna otra manera, si aprendemos a amar a los demás, a cuidar a los demás, tenemos algo de pastoral ahí en nuestro carácter y en nuestro corazón. La palabra pastor, como les mencionaba la semana pasada, hay que buscar las palabras claves de preferencia en los idiomas originales. Y como tenemos aquí dos testamentos o dos alianzas, el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, que está escrito en hebreo, y el pastor en hebreo es Ra. Y hay una canción que cantábamos, un corito cantábamos en Brasil, que es Jehová Ra, conmigo está, Él es mi pastor y por donde voy, Él siempre me acompañará. Es, qué buenas son las canciones, ¿no? Son teologías tan lindas y que va fortaleciendo nuestra fe de una manera tan pedagógica. Pero en la palabra, como mencioné, en la palabra, hay algunas variaciones o otras palabras que pueden ser traducidas
como pastor, pero las principales, puse aquí los dos términos principales. En el Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo, la palabra ra. Y en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, la palabra poieme. Poimen. Poimen significa pastor. Y si vamos a los significados, a las raíces de esas palabras significan literalmente el que alimenta y protege. Así que apunten eso ahí también. Pastor, según los términos originales bíblicos, según las lenguas originales, pastor está conectado, relacionado con aquel que alimenta y protege. Así que una de las cosas que es importante, y vamos a ver que hay uno de los textos bíblicos que nos va a llamar atención para eso, es que hay mucha gente quiere ser pastor y primero no está dispuesta a amar, ¿no? No entiende que es una manera de amar, una forma de amar. Y ahí ya lo embarró, ya no hay nada de pastoral sin amor. Y hay algunos que hasta dicen, no, sí, Señor, yo quiero amar, quiero ser pastor, pero no, no busca, no estoy tratando de encontrar una palabra aquí, pero es como no busca alimento suficiente para alimentar sus ovejas. Y un pastor que no tiene la capacidad de alimentar, mata. Mata pues el más grande rebaño del mundo, el más lindo rebaño del mundo, si el pastor no tiene la capacidad de conducir sus ovejas a un pasto verde, si no tiene la capacidad de alimentar a las ovejas, no cumplió su función más básica, más fundamental de pastor, que es alimentar y proteger. No, eso no es menos importante aquí, sino que las dos funciones básicas en la pastoral era alimentar y proteger. Y hay algunas dimensiones en la pastoral, según la Biblia, ¿no? Y todo eso estoy hablando aquí bajo la perspectiva de la teología bíblica. En la Biblia hay algunas dimensiones en el trabajo pastoral. Como mencioné, una primera dimensión muy importante es la de nutrición. Pastor es el que fornece nutrición. Y de nuevo, alimentar sí, pero no es alimentar de cualquier cosa. Yo no puedo alimentar las ovejas de veneno. Yo no puedo alimentar las ovejas de algo que les haga daño. Yo tengo que alimentar las ovejas de una manera correcta, a punto de que esta alimentación que yo estoy brindando como pastor nutra, traiga nutrición a esas ovejas. Hoy voy a hacer algunos paralelos aquí, pero cuando hablamos de nutrición estamos hablando de una enseñanza, principalmente una enseñanza sana, ¿no? Porque tenemos esa metáfora de la palabra como alimento, como nuestro pan, como decía Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, no se alimenta el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, relacionamos hoy principalmente en nuestras concepciones más modernas de pastoral, dentro del cristianismo, nutrición con una enseñanza sana. Otra dimensión de la pastoral es dirección. Y el pastor es aquel que tiene la capacidad de guiar con sabiduría. Pero de nuevo, todas esas cuestiones de aquí es como, para ofrecer la nutrición, yo primero, o sea, tengo que estar bien alimentado, bien nutrido y tener algo para dar, porque es como nadie puede dar lo que no tiene. Eso es un dicho, una sabiduría popular. Nadie puede dar lo que no tiene. Hay una frase, ¿no? Que es, eh, el dicho en portugués es da el que tiene o nadie puede dar lo que no tiene. Y ya estaba dando una clase en algún momento y un estudiante compartió conmigo que vio la versión perfeccionada de ese dicho, que es da el que ama. Eso está muy conectado con la pastoral, claro que sí. Pero también es una función de nutrición y de dirección.
Pero de nuevo, así como si yo no tengo comida, no tengo condiciones de alimentar a todo un rebaño. Si yo no tengo dirección, yo tampoco puedo guiar a todo un rebaño. Así que una dimensión importante de la pastoral es la de direccionar. El pastor es el que va conduciendo, es que conduce el rebaño, pero como decía Jesús, no se puede que un ciego guíe a otro ciego, porque si no, los dos se van a caer en el hueco, ¿no? Así que, de nuevo, si yo quiero o ya vivo ese llamado pastoral, tengo que entender las dimensiones. Tengo que entender que es para brindar nutrición y yo no puedo dar lo que no tengo, entonces yo tengo que tener comida, yo tengo que alimentarme bien, yo tengo que nutrirme bien, y digo eso de manera figurada, pero, pero también física, claro que sí. Eh, para, y dirección, yo tengo que tener claro cuál es el camino. El pastor tiene que conocer muy bien el camino, si no, cómo él va a guiar las ovejas en un camino que él no conoce. Cómo él va a direccionar, conducir su rebaño si él ni él no sabe para dónde está yendo. Así que esa dimensión de la dirección también es muy importante porque no es guiar de cualquier manera, no es conducir todos a un precipicio, es guiar con sabiduría. La tercera dimensión, como mencionamos aquí en la raíz de las palabras mismo, es la de defender, la de proteger. Un pastor es aquel que defiende, que protege y contra muchas cosas. Hay diversas amenazas aquí hacia las ovejas, ¿no? De los predadores, de los lobos, pero también de los peligros del camino. eh, a veces, muchas veces, muchísimas veces, los pastores tenemos que proteger las ovejas de ellas mismas, porque las ovejas, mm, tengo una amiga que es medio aficionada en ovejas y ella discuerda conmigo sobre esto, pero las ovejas no es el animal más inteligente del mundo, las ovejas no se resalta por su inteligencia. Entonces, muchas veces vamos a tener que proteger las ovejas de los peligros externos, pero a veces vamos a tener que proteger las ovejas de los peligros internos y muchas veces vamos a tener que proteger las ovejas de ellas mismas, porque a veces las ovejas son torpes, son desobedientes, eh, y, eh, pues sí, claro, o sea, recién veo aquí de fijar mi pantalla para todos. Ok, muy bien. Ahora sí, ahora pueden ver mejor, espero. Así que, la gracia, perdón, perdón. Aumento aquí las dimensiones también para que puedan tomar notas. Nutrición, dirección, defensa o protección y sanidad. Porque a veces, por más que el pastor intente proteger, eh, por más que el pastor intente guiar por los caminos correctos, ofrece la mejor comida, las ovejas también se enferman, las ovejas caen, las ovejas tropiezan, rompen las piernas, caen de huecos, son atacadas. Entonces hay esa dimensión de la sanidad, de la curación, en el sentido de que cuando algo les pasa de la vida, y la vida siempre tiene sus implicaciones, el pastor también es aquel que está ahí para cuidar, para sanar las heridas, para hacer las curaciones necesarias, derramar aceite y vino, que está ahí para limpiar las heridas, que está ahí para ayudar a cicatrizar y traer de vuelta a esa ovejita a la sanidad. De nuevo, todas esas dimensiones empiezan desde uno, como pastor, como líder,
o cristiano comprometido con ese corazón pastoral de Jesús, que es si Jesús, ya vamos a ver eso, si Jesús es el pastor por excelencia, si él cuando se presentó, él se presentó, él dijo, yo soy el buen pastor. Y nosotros tenemos como propósito de vida, como objetivo de vida, ser imagen y semejanza de Dios, que es el mejor ejemplo de pastor que tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo ya vamos a Salmos 23, al Salmo del Pastor, pero en el Nuevo Testamento también a través de Jesús diciendo, yo soy el buen pastor. Y si nosotros somos de imagen y semejanza de Dios y nuestro propósito es ser como Cristo, es ser el cuerpo de Cristo, es reflejar a Cristo, aún de nuevo, aunque yo no tenga un cargo jerárquico, aunque yo no tenga una credencial formal, aunque yo no tenga un título eh, como tal, yo tengo que tener, si soy cristiano, obligatoriamente el corazón pastoral de Jesucristo tiene que estar en mi corazón, tiene que estar en mí. Esto no es negociable dentro del cristianismo. Así que vamos con algunos textos y como mencioné, voy a pedir a ustedes que me ayuden leyendo algunos textos, pero espero que ustedes sean buenos de Biblia. Es lo mínimo que espero de ese grupo poderoso de líderes, de pastores de aquí. Alguien que me abra en Jeremías, alguien que habla la Biblia. Abra la Biblia en Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Jeremías 3, 15. Y otro que abra en Efesios. Voy a hacer este balance, voy a pasar toda la clase en ese brincando de Antiguo a Nuevo Testamento para ver si cubrimos toda la amplitud bíblica, ¿no? Entonces, alguien que abra su Biblia en Jeremías 3:15 y alguien más que abra la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 11. Así que, en encontrar Jeremías 3:15, puede dar lectura, por favor. Abre su micrófono y él nos guía aquí con la palabra de Dios. Jeremías capítulo 3, versículo 15. ¿Alguien? Adelante. Jeremías 3, 15. Amén. 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 Jeremías 3:15. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Dice, oh, gloria a Dios, quitado. Jeremías 3:15. Oh, gloria. Les daré gobernantes que cuenten con mi aprobación y ellos los guiarán con mis conocimientos y sabiduría. ¿Escuchó, profe? Escuché, no vi que mi micrófono se apagó, pero sí. La palabra que está en Jeremías 3:15 es, les daré en el original. Con mi aprobación y ellos los guiarán. Ok. Ajá. La palabra, Les daré. amén, eso es. Solo voy a hacer un Amén. pequeño ajuste aquí, porque en el Esa original, es. Jeremías Ajá. 3:15 dice, Dios dará pastores. Ajá. La palabra que tradujeron como gobernantes, que Dice pastor. ujú, también dice, les daré pastores. También Pastores. puede ser la traducción de este Ok, texto. les daré pastores según mi corazón. Según mi corazón, exactamente. Os daré pastores según mi corazón que apaciente, y hay una manera de apacentar cuando es según el corazón de Dios. Os daré pastores que apacienten según mi corazón, que apaciente con ciencia, o con conocimiento, con sabiduría y con inteligencia. Así que hay que tener conocimiento. Es importante aprender para pastorear, para ser esos pastores según el corazón de Dios. Hay que tener conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra, y para poder ser esos pastores que Dios promete dar aquí al pueblo con
a su pueblo específicamente, según su corazón. Efesios, alguien que me ayude con Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Adelante, Eugenio. El texto dice aquí, Ujú. lo tengo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok. Y ese texto, incluso cuando fuimos a traducir ese texto, fue un texto que nos causó un desafío, porque la traducción es pastores y maestros como si fuera junto, justamente porque esos pastores según el corazón de Dios es gente que tiene conocimiento. Para apacentar hay que enseñar, hay que tener buena enseñanza, y para tener buena enseñanza hay que aprender, ¿no? Hay que tener, conocer de Dios, conocer de su palabra. Así que con esta promesa, con esas promesas que Dios deja claro que Él levanta, que Él llama, que Él espera, que Él cuenta con sus hijos, que tiene ese corazón pastoral, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a entender un poquito cómo era esa pastoral en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay que dejar claro que eran culturas agrícolas, culturas campesinas, culturas muy, muy pastoriles. O sea, incluso una manera de definir la cultura era cultura de pastores. ¿Por qué? Y cuando digo pastores, no necesariamente cristianos, no hay cristianismo aquí todavía en el Antiguo Testamento. Cuando yo digo es pastor, es gente que cuida de rebaños, de ovejas, de cabras, pastor. Por lo general asociamos más principalmente al tema de las ovejas, pero los pastores también pastoreaban otro tipo de ganado, ¿no? Porque el ganado incluye una variedad de animales ahí dentro de lo que llamamos de rebaño, el rebaño del ganado. Así que los pastores eran gente que vivía del campo, la época del Antiguo Testamento, y que pastoreaban para sobrevivir. Y como mencioné, los pastores no era, o sea, no era un cargo así súper poderoso, no era un cargo de súper, todo lo contrario. Ser pastor era tener el oficio más común y corriente del Antiguo Testamento de ser pastor. Incluso cuando tenemos un gran ejemplo, y si alguien puede abrir la Biblia ahí en Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Tenemos un gran pastor en el Antiguo Testamento que ya toda su experiencia nos va a dar el salmo del pastor, que es David. Y David era pastor porque él era el menor de su casa. Sus hermanos eran más guapos, más interesantes, más fuertes, y por esto tenían funciones como luchar y algunas otras, administrar, mientras que a David, como era el más pequeño, él se queda con el oficio más común, con el oficio más cotidiano, con el oficio más sencillo, y era pastorear. De nuevo, la pastoral aquí no estamos hablando de un cargo jerárquico, no estamos hablando de un título religioso, estamos hablando de culturalmente la función más común. Y por lo general, todos niños, grandes, pequeños, hombres, mujeres, básicamente todas las personas que nacieron en esa cultura agrícola, agropecuaria, campesina del Antiguo Testamento, sabían pastorear, por lo menos las nociones básicas del pastoreo. Y como mencioné, no era una función exclusiva para los hombres. Tenemos casos de mujeres como el de Raquel, es el más famoso, de que Raquel estaba apacentando las ovejas de su padre cuando fue encontrada para ser, que Raquel era pastora.
y hay algunas otras mujeres también que cumplían ese oficio pastoral en el Antiguo Testamento. Como mencioné, era muy común a todos los niñitos, así como enseñamos lo básico, a caminar, a comer, a hablar, pues en la cultura del Antiguo Testamento, aprender a pastorear, o por lo menos las nociones básicas del pastorado, de la pastoral, era fundamental para todos en esta época. Así alguien encontró Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11, que dice la palabra de Dios. Primera de Samuel 16, 11. Vamos a ver el ejemplo de David. Amén. 16:11. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Amén. Aquí que es el versículo, gracias Miguel, es principalmente para dejar el ejemplo para ustedes, que David, antes de que él para ser el hombre según el corazón de Dios, para ser el gran rey de la historia, el más grande rey de la historia de Israel, él empezó todo su vocación, todo su trabajo, todo su llamado con la pastoral, siendo pastor. Antes de ser guerrero, antes de matar 10,000, 100,000, antes de construir un gran imperio, antes de todo, David fue pastor. Y su corazón pastoral no solo lo enseñó a ser rey, a gobernar como rey, sino que su experiencia y su corazón pastoral lo llevó a ser el hombre según el corazón de Dios, o un hombre según el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón pastoral. Él sabía que era proteger, él sabía que era alimentar, él sabía que era defender, direccionar, sanar, y es por eso que David es un personaje tan especial en el texto bíblico. Pero me quiero detener aquí un ratito en un texto muy especial en la Biblia. Quizás yo me arriesgo a decir que es el texto más famoso de la Biblia, que es el Salmo, ya que estamos aquí hablando del Antiguo Testamento pastoral, en el Antiguo Testamento, que es el Salmo 23. Dios, el Salmo del pastor, o Dios que es presentado como pastor. En todo el Antiguo Testamento, Dios es presentado como pastor, el pastor por excelencia, el modelo de pastor, el que cuida, el que protege, el que nutre, el que sana, el que ama, el que guía. Dios es el pastor más grande de la Biblia. Y vamos a Salmos 23. Como les prometí la semana pasada, vamos a tratar de ver algunas perspectivas, salir de lo tradicional, salir de la superficialidad en el Salmo 23. Aquí en la TCB, la traducción contemporánea de la Biblia, les dije que hoy voy a mencionarles un poquito más sobre eso. Recientemente hemos traducido el primer libro de los Salmos, que es Salmos del 1 al 41, y hemos hecho la traducción de ese texto. Así que voy a leer desde la versión TCB, que es la traducción contemporánea de la Biblia, pero me imagino que todos ustedes conocen ese texto. Hay muchos que tienen cuadros de ese texto en su casa, que tienen stickers de ese texto, hasta en los carros, ¿no? El Señor es mi pastor y nada me faltará. O yo conozco mucha gente que ni es cristiana, o sea, no es ni practicante del cristianismo como tal, pero en su casa la Biblia siempre está ahí abierta en el Salmo 23, como si fuera un tipo de amuleto, algún tipo. Pero ese salmo es lindo, ese salmo es muy profundo. Y quiero reflexionar aquí un momentito con ustedes sobre ese salmo. Salmo 23. Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor. Y aquí vamos a empezar ajustando algunos detalles de traducción desde el inicio. Hay algunas versiones que ya mejoró, porque la traducción, nada me faltará,
es una mala traducción. No es mala, mala es una palabra fuerte, pero es una traducción muy pobre de ese texto y que nos puede llevar a algunas malas interpretaciones. Por eso digo que puede ser llegar a ser una mala traducción. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Hay una traducción, creo que de la NBI, que es: el Señor es mi pastor, y si el Señor es mi pastor, de nada tendré falta. Que para mí es un poco mejor que nada me faltará, porque es como, ¿por qué no tendré falta? De nada tendré falta, ¿por qué? Porque el Señor es mi pastor. Pero en la TCB hemos traducido este texto, creo que tratando de mejorar la interpretación que hacemos del texto, como: Jehová es mi pastor y Él no me faltará. No es nada, porque cuando decimos, nada me faltará, nada es nada. O sea, entonces, no me va a faltar aflicción, no me va a faltar dolor, no me va a faltar comida, no me va a faltar nada. Pero la cuestión es que esa idea de que nada me va a faltar se destruye en los próximos versículos, porque es como, si no me va a faltar nada, ¿por qué está caminando por el valle de sombra de muerte? Si no me va a faltar nada, ¿por qué voy a necesitar consolación? Si no va a faltar nada, o sea, nada es un término muy, muy totalizante y que al final no significa mucho, porque es nada. Así que nosotros siempre pensamos, o siempre, la mayoría de las veces que he escuchado este texto interpretado en las iglesias, es desde una perspectiva muy materialista. A veces desde una perspectiva muy idólatra. Y ponga atención lo que voy a decir, porque a veces nuestro ídolo es Dios. Eso es serio, es profundo lo que quiero tratar de explicarles aquí. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es la idolatría? El ídolo, cualquier ídolo, es algo o alguien, o puede ser un ser animado o inanimado, una cosa, o una persona, un ser, que yo ofrezco alguna cosa a esa persona esperando recibir algo mejor en cambio. Voy a explicar. Por ejemplo, la idolatría existe desde que el hombre existe. Y en los tiempos antiguos, aquí en la época de David, en la época del Antiguo Testamento, había muchos dioses paganos. Y ellos, por ejemplo, para llover, para que Dios mande lluvia, entonces ellos hacían unos ritos, unos bailes y todo. ¿Por qué hacían el baile? Porque creía que la divinidad, sea ella la que ellos creían, iba a dar algo. Ellos bailaban, ofrecían frutas, sacrificios, lo que sea necesario, para que Dios, la divinidad, e incluso las divinidades paganas, les regalara algo mejor. Por ejemplo, la lluvia, que era en esa cultura agrícola, era necesario para vivir. Ellos no podían sobrevivir si no había lluvia, porque si no había lluvia, no había cosecha. Si no había cosecha, no había comida. Si no había comida, murieron todos. Entonces, ellos, por ejemplo, hacían un baile para que la divinidad mande lluvia. Prosperidad. Entonces es como, yo hago una cosa creyendo que mi ídolo, sea el cual sea, me va a ofrecer algo mejor a cambio. Y eso sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Por ejemplo, a los cristianos católicos, nuestros hermanos católicos, que tienen la idolatría con el tema de los santos. Yo, por ejemplo, en Brasil es muy común el Santo Antonio, por ejemplo, que es el santo del matrimonio. Es como, yo prendo una vela, yo hago unas reces aquí a Santo Antonio, porque realmente quiero gastar toda mi vida mirando un objeto, una cosa de madera, de barro. No, porque yo en el fondo creo que si yo hago esto, si yo doy un tiempo, una oración, una vela al santo, él me va a dar algo mejor, por ejemplo, un matrimonio, una sanidad. Y así sirve con todo tipo de sistema idólatra. Pero ¿cuál es el problema más grande? El problema más grande es que hacemos ese mismo sistema de idolatría a Dios.
No que queremos hacer, o a veces pasamos toda la vida en el cristianismo tratando a Dios como un ídolo, donde yo voy a la iglesia el domingo, yo leo la Biblia un ratito aquí cuando puedo, hago mis oraciones en la hora de comer, en la hora de dormir, para que Dios me dé algo mejor a cambio, para que Dios me proteja, para que Dios me bendiga, para que Dios me sane, pero es como yo estoy ofreciendo mi adoración, mi devoción, mi tiempo, mi servicio, porque amo a Dios, porque quiero conocer a Dios, porque quiero relacionarme con Dios. En la mayoría de las veces, los cristianos no necesariamente esa es su principal motivación. Hago todo esto para que Dios me bendiga, para que Dios me prospere, para que Dios me sane. Y vamos teniendo una relación medio idólatra con Dios. Pero de nuevo, si hay una cosa que la Biblia abomina de Génesis a Apocalipsis es la idolatría. Y no tenemos que romper todo tipo de ídolo en nuestro corazón, incluyendo tenemos que parar en el nombre de Jesús de tratar a Dios como ídolo, porque Dios no quiere ser un ídolo, Él quiere ser Dios. Y lo que Dios está buscando con nosotros es relación, intimidad, amor. Es relacionamiento, es vida, es compartir. Ah, yo oro para que Dios solo me dé todo lo que necesito. No, yo oro porque yo amo tanto a Dios que no puedo pasar más de mucho tiempo, más de un día sin hablar con Él, porque Él es el amor de mi vida y es por eso que yo necesito hablar, porque lo amo, porque necesito escucharlo, necesito relacionarme con Él. Y por esto oro. Ah, yo leo la Biblia. ¿Por qué? Porque quiero que Dios me prospere. No, necesariamente. Todo lo demás viene por ahí añadidura. Pero primero es, busquen a Dios, el reino, la relación con este rey y su justicia y todo lo demás viene. Pero la cuestión es la motivación de nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación por la cual yo estoy aquí? Pensemos de lo sencillo. ¿Cuál es realmente mi motivación para ser pastor? ¿Cuál es mi motivación para ser líder? ¿Cuál es mi motivación para leer la Biblia? ¿Cuál es mi motivación para orar? ¿Cuál es mi motivación para ir a la iglesia? Y es muy importante que hagamos esas preguntas, pero responderlas de manera honesta, porque Dios sabe. Dios conoce nuestro corazón. Así que el Salmo 23 es un salmo escrito por David. Si alguien sabe de pastoreo, David puede tener sus defectos, sí, pecó, metió la pata, sí, es verdad. Pero si algo a ese muchacho, ese señor, entendía era de ese pastor, porque él ya había matado oso para proteger sus ovejas, matado león. Mientras todos sus hermanos hacían lo que sea, él estaba ahí pastoreando todo el rebaño familiar. Él sabía que era ser pastor. Y desde su experiencia pastoral, él va a hacer ese salmo lindo para dejar claro que Dios es el pastor supremo. Jehová es mi pastor. Dios es mi pastor. Y si yo tengo a Él es Él es suficiente. Él es todo lo que necesito. Y Él no me faltará. Y esto es lindo, es como Jehová Él no es mi pastor solo por las cosas que Él me puede dar. Él es mi pastor porque Él está ahí para mí, para todo lo que yo mencioné aquí, para amarme, para nutrirme, para corregirme, para sanarme, todo eso es cierto, pero Él está ahí para relacionarse conmigo. Y esto es algo bien lindo porque Jehová es mi pastor y Él no me faltará. Graben esto ahí, porque de nuevo, no se trata de cosas aquí. Ese salmo no se trata de cosas. Ese salmo, ¿cuál es el protagonismo del salmo? El pastor. Así que el objetivo del salmo es hablarnos de una relación. Y el salmo, voy a seguir diciendo, ¿no? En verdes pasos me hace descansar.
Me conduce junto a aguas tranquilas. Él restaura mi alma. Me guía por caminos de justicia, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el valle, aunque yo pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me protegen y me consuelan. Preparas un banquete para mí en presencia de mis adversarios. Has ungido con aceite mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Pues estoy seguro que la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Jehová para siempre, por todos mis días o por largos días. Hay varias versiones de traducción, pero mi versión dice aquí para siempre. Ese es de los salmos más leídos de la historia, más memorizado. Ese fue creo que el primer capítulo completo de la Biblia que mis papás me hicieron memorizar de chiquita, fue Salmo 23. Y que realmente es un salmo demasiado profundo, demasiado lindo. Pero el salmo está dividido en 3 partes y voy a avanzar porque yo quiero hablar de varios otros textos aquí aún. No puedo quedarme en Salmo 23. Pero el salmo está dividido en 3 partes o en 3 escenarios o en 3 ambientes, vamos a decir así. El primer ambiente es el pasto, porque él dice, el Señor, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor y él no me faltará. Entonces tengo todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo, porque Jehová es mi pastor. Entonces, esto ya, tengo todo lo que necesito para vivir, para tener plenitud de vida. ¿Por qué? Porque Dios es mi pastor. Y ahí dice el versículo 2, en verdes pastos me hace descansar. Aquí hay 2 ideas aquí en esta idea de los verdes pastos. Primero es la idea que, como mencioné, de nutrición, de alimento, de que si él me lleva pastos verdes, es la oveja que hace en pastos verdes, come. Y come además de comer, una comida sana, una comida fresca, porque es pastos verdes, también encuentra descanso. Y hoy vivimos en una sociedad tan cansada, ¿no? Sí, cada vez que me pregunto, pastor, ¿cómo estás? Por lo general mi respuesta es, a veces digo bien, pero mi cabeza está cansada. Estaba leyendo un libro aquí, el libro justo está bien aquí a mi lado, que es La Sociedad del Cansancio. ¿Por qué? Porque hoy estamos cansados, agotados de tanta cosa, de religiosidad, de información, de trabajo, de ajetreo, de todo. Y Jesús y el pastor nos hace descansar de entrada. No es como, ay, trabaja, camina y después yo te hago descansar. No, de entrada, la primera cosa que él dice, él me va a dar provisión, comida, alimento y descanso. Es por eso que Jesús dice, venga a mí, todos ustedes que están cansados, sobrecargados, que yo les haré descansar. Esa es una promesa del pastor de entrada. Y aquí el versículo 2 dice, y me conduce junto a aguas tranquilas. Eso es bien profundo, porque una de las características de la oveja es que la oveja tiene el hocico muy cerca de la boca. O sea, ella respira, por donde respira su nariz ahí, es muy cercano a la boquita de las ovejas. Entonces, si las aguas no son tranquilas, la oveja muere. Si el pastor lleva las ovejas a beber agua en aguas muy agitadas, ellas se ahogan. Tratando de beber, ellas mueren ahogadas, se sofocan. Entonces, dice, Él me conduce a aguas tranquilas. Y esto es algo tan hermoso. ¿Por qué? Porque esas aguas tranquilas, esas aguas vivas, incluso la palabra usa mucho esa idea de aguas vivas, aguas puras, aguas fuentes que vienen del trono de Dios al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como Él me va a conducir
a la presencia del Espíritu Santo. Agua también es vida, a una vida tranquila, a una vida de paz. Y dice, y esos pastos verdes que yo pueda descansar y esas aguas tranquilas, restaura mi alma, es lo que dice el versículo 3. Ay, qué cosa más linda. Todo lo que necesitamos es una restauración de nuestra alma, ¿no? Y ahí dice, la función del pastor, alimentar, y la otra función es nutrición, dirección. Él me guía por los caminos de justicia. Él me va a guiar por los caminos correctos, por donde tengo que, y caminos aquí por lo general trata de la vida mismo, los caminos de la vida. La Biblia siempre usa el caminar como una metáfora para el vivir. Entonces Él me guía por una vida justa, por una vida honesta, por una vida correcta, por los caminos de justicia, los caminos de Dios, haciéndolo a su nombre, porque nuestro pastor es el mejor. Y ahí dice, ese es el primer ambiente, es un ambiente de paz, de tranquilidad, de descanso, de comida, de agua, de restauración, de justicia, todo esto en el primer escenario. Pero desde el versículo 4, el Salmo cambia el escenario. Y aquí pasamos de un pasto verde, tranquilo y lindo, a un valle de la sombra de la muerte. Porque en la vida, en la relación con este pastor, en la vida de nosotros con ese caminar con este pastor de ovejas, ¿no? No solo hay pastos verdes, hay los pastos verdes, sí, pero también hay momentos donde son valles oscuros. ¿Y por qué dice que sombra de la muerte es un valle específico que había en el texto bíblico? Porque es un camino angosto, es un camino peligroso, muchas ovejas se despistan y caen y mueren, por eso ese valle es conocido como Valle de la Sombra de la Muerte. Pero dice, aunque yo esté en lo peor, pasando por el Valle de la Sombra de la Muerte, la sombra representa oscuridad, es cuando yo no puedo ver bien, cuando yo no puedo entender bien, cuando todo parece sombrío, cuando todo pasa oscuro, e incluso parece que mi vida está peligrando. Ahí viene en ese segundo escenario, que es bien diferente al primero, que es el escenario de dolor, es el escenario de angustia, es un escenario de incertidumbre, de oscuridad. Dice, yo no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y mire la profundidad de eso aquí, porque en el pasto verde, que las cosas están tranquilas, que están bien, que están calmadas, que están buenas, el salmista habla del pasto en tercera persona. Jehová es, Él me restaura, Él me conduce, Él me guía en tercera persona. Porque las cosas están ahí relativamente tranquilas. Pero cuando llegamos a las partes más difíciles de nuestra vida, a las partes más oscuras, más sombrías de nuestra vida, la relación con el pastor cambia. El pastor ahora está mucho más cerca porque en el versículo 4 cuando dice, aunque yo pase por el valle de la sombra de la muerte, yo no voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque tú, él ya no usa la tercera persona, él usa la segunda persona. Es como antes el pastor estaba proveyendo todo esto, pero no estaba así medio cerquita. Pero ahora en la parte es por eso que el sufrimiento, la angustia, las tribulaciones, como decía Pablo, nos hace tener una relación mucho más íntima y profunda con Dios, porque ahora ya no es el pastor está conmigo, es tú estás conmigo. Es una relación mucho más cercana, es hablar directo, es tú te harás a Dios, es tener un Dios ahí tan cerca que yo puedo decir, tú estás aquí. Y, y aquí en ese versículo 4 quizás es mi preferido, a pesar del valle, la sombra de la muerte, ahí la profundidad de ese versículo es tan lindo, porque dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, el pastor ahora está mucho más cerca, la relación es mucho más íntima. Y aquí viene una otra parte que creo que a veces nos falta un poquito de contexto para entender bien, que es tu vara y tu callado me protegen y me consuelan.
Y la vara y el callado, yo siempre me queda como, la proteger. Yo hasta entiendo el callado para proteger porque la mayoría de los callados de pastores tiene esa curvita así, donde ellos agarran la oveja y la jalan, ¿no? Tiene que a veces dar unas jaladitas ahí para que no se caiga, se oriente, no se despiste. Y sí, pero la parte de la protección siempre me quedó claro. Pero la parte de la consolación, yo tardé años para entender. Porque en mi iglesia siempre asociamos la idea de vara con la idea de duro, ¿no? De que pegó duro. La idea de vara como corrección, la vara como regaño, la vara como advertencia. Pero consuelo, en una palabra, para mí parece que está en una palabra que no encaja aquí la idea. Hasta que estudiando, yo estaba estudiando arameo, me acuerdo que yo estaba estudiando arameo, lo que no me acuerdo es del libro y toda vez que yo cuento esa historia la gente me pregunta el libro específico, yo le dije, no sé, fue en algún artículo de arqueología que yo leí esto. Yo estaba estudiando arameo y para aprender los idiomas bíblicos tuve que aprender mucho de la cultura. ¿Por qué? Porque toda lengua es una expresión mental de la cultura. Entonces, cuando yo estaba aprendiendo, para aprender hebreo, yo tuve que aprender sobre la cultura hebrea, para aprender griego, o la cultura griega, filosofía griega, para poder ir aprendiendo, y así sucesivamente. Con el español también, con el portugués también. Nosotros vamos aprendiendo porque aprendemos nuestro idioma nativo, materno, ¿por qué? Porque estamos insertados en una cultura que habla este idioma, que piensan en ese idioma, más que nada, más que hablar, piensan, construye su pensamiento ahí. Pero lo que quiero decir es, para ir avanzando, porque el reloj no es mi amigo y ya me estoy desesperando un poquito cuando veo, cada vez que miro el reloj. Pero es, en la época de esa cultura pastoría, como dije, todos ellos sabían ser pastores. Todos ellos por lo menos tenían que podían no ser un buen pastor, pero tenían las nociones básicas del pastoreo. Entonces, del pastorado. Todas las personas, la mayoría de las personas, principalmente las que en algún momento pastorearon, tenían un callado o una vara. Voy a usar como sinónimo, callado y vara aquí como lo mismo. Y en aquella época, en el Antiguo Testamento, que esa época de David, esa época de Abraham, esa época de hace mucho, 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 ellos no tenían un papel como nosotros tenemos, porque yo les digo, escriba, y ustedes van escribiendo y después van a tener esos recuerdos por las notas que tomaron, por los apuntes. Ellos no tenían grabaciones como tenemos aquí, ya en el dije, pon a grabar y tenemos aquí, cada vez que quieran volver a escuchar la clase, si tienen acceso a la grabación, puede volver una y otra vez y recordar y escuchar y alimentar toda su memoria de esto. Ellos no tenían fotografías como nosotros tenemos hoy. Por ejemplo, yo soy una persona que me encanta sacar a las fotos de lugares mías, con las personas, pero yo no soy una persona que publico muchas fotos. Yo, mis celulares colapsan, lleno todas las memorias de fotos y mi hermana no, siempre me dice, ¿para qué sacas tantas fotos si tú no publicas nada? Yo le dije, porque las fotos es una manera de registrar, de memoria para mí, no es necesariamente no saco la foto necesariamente para publicarla, yo saco la foto para mí. Y entonces no tenían fotos y cómo es que esa gente registraba sus memorias a través de los callados. Ay, cuando yo descubrí eso, yo entendí tantos textos bíblicos que no tenían el mínimo sentido para mí. Por ejemplo, vamos a suponer aquí, no tengo nada medio cercano aquí, un callado, pero es como, nació un hijo, me casé, hago una marquita en el callado. Me nació mi hijo, hago otra marquita en el callado. Y yo iba haciendo rayitas y marquitas ahí para cuando ellos miren y recuerden, no, esa marca yo hice cuando esto pasó, cuando yo maté a un león, cuando yo maté a un oso, cuando Dios me sanó, como cuando cada cosa importante o cada cosa significativa, buena o mala, que iba pasando en sus vidas, ellos iban marcando
en sus callados. Era por eso que los callados no eran transferibles. Cada pastor tenía su propio callado. No podía estar rotando callado así en la época del Antiguo Testamento, no. Cada uno tenía su propio callado, su propia vara ahí. ¿Y por qué? Porque eran sus memorias. El callado no era solamente un pedazo de palo, como es para nosotros hoy. Un callado era toda su historia, todas sus memorias, todas sus experiencias. Y así yo le dije, ahora sí, ahora puedo entender que tu callado me consola, es como las experiencias que tengo contigo, las memorias que tengo contigo, pastor, mi pastor, esto me va a traer consolación, eso me va a confortar, eso me va a animar. Y es por eso, por ejemplo, cuando Moisés, ellos salen no, eso es desde Génesis, cuando dice Jacob, cuando él encuentra con Dios, él va a decir, mira, yo crucé ese río, solamente yo y mi callado, solamente yo y mis memorias, solamente yo y mi historia, que no era la más linda la de Jacob cuando él cruza él, y después él tiene un encuentro con Dios, y Dios transforma su historia, transforma su nombre, transforma su identidad. Pero ahí llegamos a Moisés. Salen ahí todas las plagas del Egipto, esa cosa maravillosa, milagrosa. Dios mata, prueba, gana en la batalla porque cada plaga del Egipto representa un dios egipcio. Entonces es como probando que Dios es más grande y derrota cada dios del Egipto, incluyendo el faraón. Y llega el pueblo, libera el pueblo del Egipto y ellos salen después de la Pascua felices, contentos, Dios nos está salvando, pero hay un mar. Es como la vida es un mar. Y cuando llegamos a veces frente a este mar de la vida, que es una cosa bien grande, bien imponente, y nosotros somos bien pequeños frente a un mar, Moisés se desespera y todo el pueblo se desespera. Ay, Dios da una respuesta que lo da como si fuera así, mira, obvio. Y yo nunca entendí la respuesta. Siempre me pareció una respuesta absurda, que es, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Es como, ¿por qué? Obviamente, porque está el mar aquí, Dios, no estás viendo ese mar. Y la respuesta de Dios es, no hay ninguna necesidad que me clames. Levanta tu vara, levanta tu callado. Y es como, sinceramente, ahora pense conmigo aquí, que gran poder tiene un pedazo de palo contra un mar, contra un mar. Y para que Dios hable con toda esa, de manera incluso medio irónica, como Moisés, como, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Levanta tu vara. Y es cuando de nuevo, cuando entendí eso, yo le dije, ay, Dios no estaba mandando a Moisés levantar un pedazo de palo. Lo que Dios estaba mandando a Moisés levantar era su historia, sus experiencias. Cuando estamos frente a los mares de la vida, que no sabemos qué hacer, lo que Dios nos dice es, levanta tu historia, mira todas las experiencias que has tenido conmigo, todo lo que ya hemos pasado juntos, esas marquitas que hay ahí en ese callado, y esas experiencias, las memorias, la historia, las relaciones, esto es lo que necesitas para abrir los mares de caos de la existencia humana. Qué bonito, ¿no? Y ahí, desde ahí aprendí a entender varios otros textos. El de David, cuando David va a luchar con Goliat, Goliat está todo armado, con armadura increíble, con espadota, y va David con sus piedritas y su callado. Y yo dije, ¿para qué rayos David está llevando un callado para pelear con un gigante con una espada que con un solo lance corta su pedacito de palo ahí? Pero de nuevo, David lo que dice a Goliat es, tú vienes contra mí con espada, con escudo. Yo voy contra ti en el nombre de Jehová, con todas las experiencias que Jehová ya me hizo pasar, con la fe que yo tengo, que Jehová es mi pastor y él me va a proteger y él me va a dar la victoria
y Él me va a dar todo lo que necesito, porque si Él es mi pastor, Él no me faltará. Y es por eso que David lleva sus piedritas, pero también lleva su callado. Él lleva porque ahí está cuando el Dios le ayudó a matar un oso, cuando Dios le ayudó a matar un león, cuando en esas experiencias pastorales él aprendió y conoció a Dios, el Dios de Israel. Y es por eso que él lleva esto, ¿no? Pero avancemos porque, de nuevo, el tiempo no me ayuda. Y aquí dice, tu vara y tu callado me consuelan. Y aquí sí, ahora sí, yo entiendo en una consolación aquí. Versículo 5. Y tenemos hasta el versículo 3, el primer ambiente que es el pasto verde, descansa, hogar tranquila, lugar lindo, lugar chévere. Luego viene un ambiente que no es tan lindo ni chévere, así que es el valle de la sombra de la muerte, pero el pastor está conmigo. Y mi historia, mis experiencias, mis memorias con él me protegen y me consuelan. Pero para quién tiene el pastor verdadero, quién es oveja de ese pastor, no, la historia no termina en el valle de sombra de muerte. La historia termina en una mesa, porque el evangelio es sobre mesa. Hasta Apocalipsis es, y vamos a sentar en un banquete y vamos a cenar con él con nosotros. La ilustración de la mesa es bien fuerte en todo el texto bíblico. Mesa. Mesa de nuevo es lugar de intimidad. Los judíos no comen con cualquiera. Por eso ellos se escandalizaban tanto de Jesús porque dijo, ¡oh! Este hombre come con publicanos y pecadores. Cómo él comparte la mesa, él comparte su vida, porque compartir la mesa es compartir vida. Compartir mesa es compartir intimidad. Y cómo es que ese hombre comparte su vida íntima de alguna manera, y no de una manera negativa aquí, pero de la manera más sana, íntima con gente pecadora. ¿Por qué? Porque el tercer ambiente en el Salmo del Pastor es una mesa. Preparas una mesa o un banquete, ¿no? O preparas para mí, pero aquí es una mesa. Al contrario de lo que leímos, porque de nuevo nosotros leemos el texto bíblico de manera tan tergiversada, de manera tan superficial, a veces de manera tan antibíblica. Leemos la Biblia de manera antibíblica, pero parece ironía, pero es así. Porque yo las primeras veces que me enseñaron, que leí, cuando dice, prepara un banquete para mí, una mesa para mí, en presencia de mis enemigos. Yo le dije, ahora esos malditos, desgraciados van a pagar. Porque yo siempre imaginé el texto como un texto de venganza. Prepara una mesa delante de mi presencia de mis enemigos, como si fuera una cuestión vengativa. Pero la venganza, Dios es justo. En el Antiguo Testamento se iba a decir, mía es la venganza, pero en el sentido de justicia. Dios no es ese Dios. Yo no veo en Jesús, principalmente con Jesús, esa idea de venganza. Ahí complica el tema de la mesa de mis enemigos. ¿Por qué? Porque según la Biblia, Jesús es un Dios reconciliador. Jesús vino para reconciliar en él todas las cosas. Dios, hombre, cielo, tierra, todos, razas, pueblos, tribus, naciones. Así que si tengo una mesa en presencia de mis adversarios, yo puedo leer por las ópticas de la venganza, que para mí es antibíblica, pero yo puedo leer por la óptica, por las lentes de la reconciliación. Que Dios prepara una mesa perante mí, junto a mis enemigos, y me da la capacidad, porque unción dice, unges mi cabeza con aceite. Y el aceite representa la unción, el ungir. En la Biblia la unción es capacidad para. Por ejemplo, Samuel ungió a David para ser rey. Le estaba dando de parte de Dios la capacidad para que él fuera rey. Cuando dice, esa persona tiene mucha unción, es que Dios le dio mucha capacidad para hacer para cosas específicas. Cuando Dios te da mucha unción de pastorear, Dios te preparó, te está capacitando para ser el mejor pastor del mundo. Cuando Dios te da mucha capacidad, unción de predicar, es que Dios te está capacitando para ser un buen predicador. La unción tiene que ver con ungir, tiene que ver con capacitar.
Solo que cuando esa capacidad no viene de hombres, en la Biblia el ungir es, la capacidad viene de parte de Dios. Hay dos tipos de ungir, pero la mayoría de las veces es quien está ungiendo aquí. En este salmo es el pastor. Unges mi cabeza y hace que mi copa rebose, ¿no? Entonces, Dios nos da la capacidad de reconciliarnos hasta con nuestros enemigos y realmente tenemos una relación verdadera con el pastor. Hasta por qué, hace poco, no hace mucho, ese año, yo estaba leyendo ese texto y estaba meditando en un libro de un pastor de Brasil que se llama Salmoterapia, que es un salmo así medio en cuestión de sanidad interior y es bastante bueno la manera como él usa, él lee y usa los salmos. Pero hasta pienso en un momento una serie de los salmos en el canal. Pero el punto aquí es que ese pastor me decía algo y Dios me habló profundamente con esto en este tiempo, fue la cuestión de que oveja come en la mesa. Oveja no come en mesa, oveja come en pasto. La oveja comió en la primera escenario, en la primera escena del Salmo. En la mesa, oveja oveja no va a la mesa para comer. Oveja va a la mesa para hacer comida. Y no quiero que eso suene así en un sentido de morbo, porque no es esa la idea. Jesucristo, como pastor, él se entregó. Él va a decir eso en Juan, ¿no? Yo soy el buen pastor. ¿Y cuál es la característica del buen pastor? El que da la vida por sus ovejas. Cuando llegamos en esa tercera etapa, ese tercer escenario, es mucho más sobre dar, sobre entregar, que sobre recibir. Porque de nuevo, oveja come en pasto. Comió ya, cuando una oveja va a la mesa, por lo general es para ser servida. Y aquí el Salmo del Pastor es tan lindo y tan profundo porque es como el pastoreo, el pastorado, empieza, como mencioné, yo no puedo dar lo que no tengo, empieza que Dios nos alimenta, pero después Él nos lleva a la mesa y en presencia incluso de los enemigos para decir, ahora es tu hora de servir. Ahora es el momento de que tú te sirvas, porque eso es el buen pastor, el que en dar la vida, el que entrega su vida ahí en la mesa para como sacrificio vivo. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Entreguen sus cuerpos, ustedes, todo su ser, porque el cuerpo para un judío no es tripartido, es integral. Entreguen todo su ser como sacrificio vivo. Ese es vuestro culto racional. Y si llegamos a esto y transformamos nuestra mente, dijo, ahí sí, ustedes podrán experimentar Romanos 12, 1 y 2. Si ustedes entregan sus cuerpos como sacrificios vivos, si ustedes entregan a ustedes mismos como sacrificios vivos, entonces ustedes llegan ahí a experimentar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Y eso es bien profundo, es más de lo que yo pueda incluso expresar aquí ahora con mis palabras de portuñol limitadas. Y él termina ahí, ¿no? Pero hay una cosa más bonita, ¿por qué? Porque en la cultura judía, cuando un huésped está en tu casa, te haces responsable de su vida. Tú, si tienes que dar tu vida para proteger a tu huésped, lo tienes que proteger. Y ahí el Salmo 23 del pastor termina diciendo, y yo que estoy en la casa del pastor, habitaré en la casa del Señor, habitaré en su casa por toda mi vida. Es como el pastor va a dar todo, siempre va a dar la vida para protegerme. ¿Por qué? Porque el huésped, si yo estoy en la casa del pastor, él se hace responsable de mí. ¿Y por qué? Porque desde el principio va a decir, si él es mi pastor, él no me faltará. Y eso es, es lindo, ¿no? Pero, por ejemplo, como mencioné, eso solo es el Salmo 23, pero en todo el Antiguo Testamento tenemos en Isaías 40:11, que está en mi pantalla aquí, también habla de Dios como pastor. Hay muchas referencias, tanto de los pastores humanos como los pastores, como Dios como pastor en el Antiguo Testamento. También habla de condenación para los pastores, por ejemplo, Ezequiel capítulo 34, si yo no estoy equivocada, Ezequiel 34.
yo creo que es desde el versículo 2 él empieza, ay de los pastores de Israel que se apacentan a sí mismos y no apacentan sus rebaños. Y esa es pesada, es pesada. Isaías, Ezequiel 34, Ezequiel Jeremías 23 también. Ay, de Jeremías los 23. Ay, de ustedes pastores, y ponga atención porque es como, ay, todos queremos ser pastor lindo, ¿no? Pero el pastor de los pastores dice, ay, de ustedes pastores, que si solo se tratan de apacentar a ustedes mismos y no apacentan bien el rebaño. Ay, qué serio es esto. ¿Por qué? Porque pastoral, ya les mencioné desde el principio, tiene que ver con amor, con sacrificio, con entrega. Pastoral no tiene que ver con egocentrismo, pastoral no tiene que ver con auto eh, programación, autofama, no sé ni cómo, qué palabra aquí. Pastoral no tiene que ver con individualismo, pastoral no tiene que ver con narcisismo, porque hoy la gente está media perdida, porque hay gente hoy que quiere ser pastor por la gloria, que quiere ser pastor por la honra, para recibir toda la comodidad, para ser servido, pero el pastor es el que sirve y que da la vida. Y creo que si distorsionamos eso de la pastoral, la respuesta de Dios es, ay de ustedes, no sé, no vayan por este camino, ¿no? Porque va a decir, yo voy a, Dios mismo, Dios mismo viene a luchar con ese tipo de pastores, ¿no? Y para seguir avanzando, hay muchas figuras arqueológicas. Si ustedes ponen Google, pastores de la época antigua, pastores del desierto, pastores beduín, va a salir un montón de imágenes importantes de pastor, pero en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, el pastorado tiene que ver con ese cuidado, el pastorado es real, espiritual. Y tiene que ver también, hay las advertencias para los pastores que solo piensan en sí mismos y que deciden la pastoral por las motivaciones equivocadas, idólatras y muchas veces. Y el Antiguo Testamento también nos da el pastorado como una imagen de liderazgo ideal. Y esa es la atención porque aquí ya va conectando con nosotros y principalmente con el Nuevo Testamento, que es donde vamos a entrar aquí. En el Nuevo Testamento, o en la Biblia, el pastor conoce, el pastor carga, el pastor busca, el pastor ama, el pastor protege, el pastor sana. Y quiero, antes de seguir, quiero que ustedes piensen, ¿qué heridas has dejado en tu ministerio pastoral? Hay algunas ovejas por el camino. ¿O qué heridas te han dejado en ti o te han hecho a ti pastores sin la motivación correcta, sin entender realmente de qué se trata el pastorado, sin el liderazgo, sin ese liderazgo de corazón pastoral, y que vas hiriendo a otras personas por el camino? Y quiero que esa clase no solo sea una cuestión intelectual, pero que ustedes pidan al Espíritu Santo que, como pastor, que Él venga a sanar esas heridas, o que eh, tanto las heridas que nos hicieron a nosotros y que lo llevamos ahí, y transformar eso en cicatrices, que no duela más. Y las heridas también, si algún momento nosotros dejamos heridas abiertas en otras personas por el camino, pues arrepentirnos y pedir a Dios también, el Espíritu Santo, que va y sane esas heridas también. Pero vamos a Jesús como el buen pastor. Juan 10, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y él va a dar las características de un buen pastor. Lean con calma, no quiero leer aquí atropellado Juan 10, pero es Jesús como el buen pastor en el Nuevo Testamento. El pastorado está presente del Nuevo Testamento desde el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nace, los primeros que reciben la noticia son los pastores que están trabajando en el campo. Incluso por esa información podemos ubicar más o menos cuándo fue que Jesús posiblemente nació. Las teorías van por ese tipo de línea, ¿no? Y los pastores van y lo adoran. Las primeras personas que tienen el honor de adorar a Jesús
al Dios encarnado son los pastores que están trabajando en el campo. Y como mencioné, toda la Biblia empieza con pastores. El tema del pastor es un tema constante en toda la Biblia. Por eso la teología pastoral es tan amplia y tan rica, porque toda la Biblia habla de pastorado. Toda la práctica de vida cristiana podemos encajarla dentro de la idea pastoral. Y hasta el último, hasta Apocalipsis. Hay un texto en Apocalipsis que me sorprendí mucho, porque las versiones tradicionales dice, y él los gobernará con cetro de hierro. Y cuando fui a traducir ese texto en Apocalipsis, me di cuenta que el texto, las dos veces que usa esa expresión en Apocalipsis, dice, y él los pastoreará con cetro de hierro. Hasta el final se trata sobre pastoral, hasta en Apocalipsis, ¿no? Pero Juan 10, hay algunas características. Quiero que ustedes, por favor, tomen su tiempo para leer ese texto con cariño. Principalmente Juan 10, del 11 al 18 es el texto principalmente que quiero que ustedes enfoquen. Pero Jesús da una característica. Él dice, yo soy el buen pastor. ¿Y cuáles son las características de un buen pastor? Da su vida por las ovejas, o da la vida en rescate de muchos. Otra característica que Jesús habla en Juan 10 del buen pastor es, conoce sus ovejas. Él conoce y las ovejas reconocen su voz y las sigue. Otra cosa que es importante en el pastoral, que otra cosa que estamos perdiendo como pastores, que está ahí conectado con el conocer sus ovejas, que es, las llama por su nombre. Un pastor no conoce al rebaño al mayor, por mayor. Un pastor de verdad, un buen pastor, como es el que dice Jesús aquí, conoce personalmente cada oveja. Él conoce una por una. Él sabe el nombre de cada una. Él sabe cómo se pierde cada una. Él conoce de manera personal. En esa época de macro iglesias y virtualidad y tantas cosas, es una de las características pastorales que estamos perdiendo, es de conocer las personas en el tú a tú, de verdad. No poner un montón, todos en un solo grupo, ¿no? Vivir una pastoral solo por mayor, sino por menor. A mí me gusta mucho la carta de Pablo de Romanos, por varios motivos, pero uno de los motivos que me llama la atención es el último capítulo, Romanos, capítulo 16, que Pablo empieza a saludar. Saluda a no sé quién, saluda a no sé quién, saluda a mamá de no sé quién, saluda a la abuelita de no sé quién. Y es como, ¿en serio, papá? Era tan caro escribir una carta, era tan difícil, costoso. Y Pablo tomó un capítulo completo de la carta para hacer ese trabajo pastoral personal. Él era un pastor que sabía el nombre de la gente que trabajaba con él, que él pastoreaba, que era su equipo, que eran sus líderes, sus liderados. Y qué importante es que nosotros aprendamos a conocer a la gente, tener relaciones cercanas, no solo así de mentiras y ilusiones. Pero en el Nuevo Testamento también, aquí incluso Jesús como buen pastor, se puede conectar con Ezequiel, ¿no? De que fue pastor prometido. Así que no somos, sí, somos llamados a tener un corazón pastoral, y todos somos llamados a tener un corazón pastoral, ya mencioné esto. No somos llamados a tener un contrato, no somos contratados por un puesto, por un título, por un cargo. No, si somos llamados para ser pastores, corazón pastoral, somos llamados a morir por amor. Y con eso quiero ir caminando a terminar por el horario aquí. Y quiero terminar con el texto que les prometí que íbamos a hablar la semana pasada. Hay muchos otros textos que yo podría seguir hablando, ¿no? Pablo, liderazgo de Pablo, Timoteo, primera de Timoteo 3 va a decir, sé pastor, los requisitos pastorales. Y los requisitos pastorales no son cuestiones de habilidades, no solo es cuestión de quién te recomienda, ¿no? De las cartas que tienes. Según primera de Timoteo,
capítulo 3, Tito también, la carta de Tito son conocidas como cartas pastorales, que nos va a hablar de los requisitos para la pastoral y habla de que no solo se trata de habilidad, sino se trata de carácter, corazón, testimonio. No hay pastoral sin testimonio de vida, sin testificar que Jesucristo es tu pastor, antes sobre todo, ¿no? Entonces, de nuevo, la pastoral es una función en el cuerpo, como leímos en Efesios. Hay diferentes ministerios, diferentes funciones en el cuerpo de Cristo y la pastoral no es para ser un puesto jerárquico, sino una parte fundamental en el servicio y el cuerpo de Cristo. Y como mencioné, yo puedo quedar aquí toda la semana, iba a decir toda la noche, pero yo puedo quedar toda la semana hablando de pastoral en la Biblia porque la idea, el modelo bíblico de pastoral es muy rico, es muy abundante, muy profundo. Pastores que escuchan, pastores que caminan con su gente, pastores que lloran con lo que lloran, que se alegran con los que se alegran, pastores que tienen callados reales, marcados, con muchas experiencias con Dios, con muchas memorias. Pastores que fueron hechos no para matar, sino para salvar, para proteger, para guiar, para rescatar, si tiene que dejar ahí 99 para ir por una, pues va a dejar 99 para ir por una. Y a veces es agotador, a veces necesitamos en ese trabajo pastoral que a veces, como mencioné, no podemos dar lo que no tenemos. Hay momentos de estaciones de hacer sus pausas y volver al pasto, a las aguas tranquilas para que nuestro pastor restaure nuestra alma. Y todo esto es importante, ¿no? Oí la voz de nuestro pastor, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Seguir a nuestro Señor y como pastor, pero quiero terminar con el texto de Juan. Juan capítulo 21, del 15 al 17. El llamado o la reconciliación, ese texto puede ser llamado de muchas formas, de Jesús con Pedro. Y yo quería indicarles, pero por cuestiones de tiempo voy a tratar de mencionar nomás. Pero la página que les enseñé la semana pasada, que les mencioné la semana pasada, de Logos Calogos, hay ese texto en la TCB también. El texto de Juan 21 fue el texto que como que Dios me convenció, fue el texto que Dios usó para convencerme a estudiar los idiomas bíblicos. Y una cosa llevó a la otra y eso me hizo profesora y traductora de Biblia y todo lo demás. Pero, ¿por qué? Porque ese texto fue un texto que yo prediqué mucho en mi vida. Pedro negó 3 veces, por eso Jesús pregunta 3 veces. Todo esto puede ser, no estoy anulando, no, solo quiero ampliar, no quiero quitar la visión que ustedes tenían, pero quiero ampliar. Porque yo siempre prediqué ese texto muy mal. Porque yo predicaba como, ay, Pedro es tan hipócrita. Y Jesús llega, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, como es bien hipócrita y mentiroso, dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando yo llegué a ese texto, hermanos, en el griego, se cayó escama de mis ojos, literalmente. Y yo le dije, no, hay que llevar a la lectura bíblica, usar las palabras claves de los idiomas originales nos va a llevar a otro nivel de interpretación. ¿Y por qué? Porque en griego hay varios tipos de amor. Hay más de 10 tipos de amor, más de 7 tipos de amor, porque para los griegos el amor es una forma de relacionarse con otra persona. Incluso hay unos amores medios, nada que ver. Pero la idea de ellos de amor es la forma que yo me relaciono con otra persona. Incluso hay amor por interés, hay amor por lógica, hay varios tipos de amor. Pero en ese texto hay 2 tipos de amor. En el texto de Juan 21, en el diálogo de Jesús y Pedro, hay 2 tipos de amor. Pero como nosotros no tenemos muchos tipos, o sea, en nuestra Biblia solo es traducido amor y amor, nosotros no vemos la diferencia y no entendemos la profundidad de ese texto para la pastoral. Porque voy directo al grano y porque lo que Jesús dice a Pedro es, Pedro, ¿tú me amas?
Y él pregunta, ese Pedro, ¿tú me amas? Con el amor ágape, que es el amor sacrificial. Lo que Jesús está preguntando a Pedro es, Pedro, ¿tú estás dispuesto a matar tu yo y dar tu vida por mí? Eso es lo que Jesús está preguntando a Pedro cuando dice, Pedro, tú me amas con el primer tipo de amor, que es el amor, con el agapao, que es el amor ágape. Lo que Jesús está diciendo es, me amas con el amor ágape, es como, y ágape significa clavar el puñal de su propio yo. Entonces lo que Jesús está preguntando a Pedro es, ¿estás dispuesto a matar tu propio yo y para dar tu vida por mí? A sacrificarte por mí. Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero aquí es donde está la cosa, lo que me cambió la vida aquí. Es porque Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y en mi Biblia estaba, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, como si fuera lo mismo. Pedro responde con otro tipo de amor, que es el amor fileo, que es el amor de querer, que es el amor de amigo, es el amor fraterno, pero no es de entregar la vida por él. Él responde con otro tipo de amor. Jesús pregunta, Pedro, ¿tú estás dispuesto a matar tu yo y sacrificarte por mí, dar tu vida por mí? Y él responde, Señor, yo te quiero mucho, pero yo no estoy dispuesta a dar mi vida por ti. Eso es lo que responde Pedro cuando él dice, sí, Señor, sabes que te amo con otro tipo de amor. Y como mencioné, yo siempre prediqué a Pedro como hipócrita. Ay, Pedro, bien mentiroso, dijo, Señor, te amo. Y por eso Jesús preguntó de nuevo, no, es todo lo contrario. Pedro fue tan honesto, pero tan honesto, pero tan honesto en su respuesta que Jesús preguntó de nuevo porque dice, esa respuesta no me sirve, Pedro. ¿Por qué? Porque yo necesito levantarte para apacentar mis ovejas. Pero solo puedes apacentar mis ovejas si me amas con el amor sacrificial. El requisito, y ahí Jesús va a preguntar de nuevo, por segunda vez, Pedro, ¿tú me amas con amor sacrificial? Y él responde, Señor, yo te amo con amor fileo, con amor de sentimientos. Tengo muchos sentimientos por ti, pero no estoy dispuesto a dar mi vida. Y ahí Jesús pregunta por tercera vez. Y cuando Jesús pregunta por tercera vez de nuevo, Pedro, te voy a dar otra oportunidad. Pedro, no es suficiente. Amar con sentimientos, amar a Dios con sentimientos, querer mucho a Dios no es suficiente para apacentar las ovejas. Y ahí cuando Jesús pregunta a Pedro por tercera vez, dice que Pedro se entristece profundamente. Y él se entristece, ¿por qué? Porque él sabía que él aún no amaba lo suficiente para cumplir lo que Jesús necesitaba que él cumpliera. Y entonces, pero lo más lindo de esta historia, y él va a decir, apacenta mis ovejas. Es como el requisito para ser pastor, y voy a terminar de la manera que yo empecé. El requisito para ser pastor es amor sacrificial. Tiene que ver con entrega, servicio, sacrificio, amor. Con el amor que Dios nos pide amar a Dios y al prójimo en toda su palabra. Y como dice Pablo, quien ama ha cumplido todo. Es el único mandamiento. Quien ama logró. Porque puede llegar y tener ministerios aparentemente exitosos, pastorales. Eso puede pasar según Mateo. Mateo 7 tiene un texto, Mateo 6, final del 6. O es Mateo 6 o 7. El único texto de la Biblia que yo tengo miedo, que es cuando llega ese día, muchos pastores, o dirían, los que se decían pastores, ¿no? Señor, en tu nombre profeticé. Oh, pastores con ministerio profético, pero poderoso, poderoso, arrastrando generaciones, multitudes. Señor, en tu nombre eché fuera demonios, gente dentro de la guerra espiritual, poderosos.
Y ahí viene una tercera característica, Señor, en tu nombre yo hice milagros. No, gente, estamos hablando de otro nivel aquí. Gente que hace milagros. Y la respuesta de Jesús puede haber tenido un ministerio aparentemente muy exitoso, con expulsión de demonios, con milagros, con profecías, con muchas cosas poderosas. Pero si no, tenía un corazón pastoral de verdad, si no tenía a Dios como su pastor, de verdad, relación, intimidad, la respuesta de Jesús es: aléjense de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí íntimamente. Así que tenemos que tener mucho temor y temblor cuando hablamos de pastoral, que es algo que todos tenemos que tener, como ya mencioné, no es como, hay algunos que Dios específicamente le va a llamar para el ministerio pastoral de lleno, pero todos nosotros como cristianos, en mayor o menor proporción, tenemos que tener un corazón pastoral hacia los demás, porque tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y quiero terminar con la historia de Pedro de una manera positiva, ¿no? Porque Pedro fue grande y un gran pastor. Porque aunque en ese momento, cuando Jesús le preguntó, Pedro no estaba listo, no se entristeció. Cuando él fue lleno del Espíritu, aquí está el secreto. Cuando él fue lleno del Espíritu Santo en Hechos 2, en el camino, en el vivir, en la práctica, él fue amando. Él fue amando sacrificialmente y él fue apacentando las ovejas porque él estaba lleno del Espíritu Santo y él se comprometió a dar la vida por Jesucristo, por el Evangelio, por el reino. Y el final de Pedro es exactamente del amor sacrificial, porque Pedro muere, él no solo da la vida por el Evangelio, por Jesucristo, sino que él da la vida de la misma manera él es crucificado. Y eso es tan lindo y tan profundo, no que Pedro muera, pero que él logró cumplir el requisito, que él va a decir: inviertan la cruz, porque yo no soy digno de morir como mi Señor. Pero Pedro fue tan parecido a Jesús en su ministerio pastoral. Él amó tanto a Jesús, él mató tanto su yo y dio la vida por Jesucristo. Él amó y él apacentó y él terminó de la misma manera que su Señor. Y ahí él pidió para invertir la cruz, para no ser demasiado igual. Así que con esto quiero mencionarles rapidito, porque ya mi horario ya pasó bastante. Solo la página, una página que se llama así, Proyecto Evangelio, les voy a poner en el grupo también, proyectoevangelio.org. ¿Qué es esto, pastora? Esa es la traducción que nosotros estamos haciendo de los idiomas originales. El traductor principal es mi mentor en los idiomas bíblicos, doctor Yatensi Bonilla. Él estudió desde niño con los jesuitas y después el Espíritu Santo lo trajo para ser, hoy es un obispo pentecostal, pero vino con toda esa preparación de los idiomas bíblicos y empezamos desde el 21 a hacer una traducción de la Biblia. Todo el Nuevo Testamento ya está traducido y todo eso pueden acceder de manera gratuita. Hay dos maneras que ustedes pueden ver y lo bueno de la traducción nuestra no es porque yo hago parte, yo soy la editora general, que yo estoy vendiendo mi pez, no, es porque es la mejor traducción misma, es clara, es contemporánea, y no solo es un lenguaje fluido, claro, profundo, fiel al original, sino que todos los libros tienen una introducción con todo, contexto histórico, contexto literario, teología del libro y todo eso que les mencioné para que cuando vayan a estudiar los textos entiendan el contexto de los textos. Hay una introducción en cada libro explicando sobre quién escribió, para quién escribió, cuándo escribió, por qué. Y la mejor cosa de la TCB TCB, que es de traducción contemporánea de la Biblia. Son las notas al pie de página. Por ejemplo, esa nota de Pedro, hay una explicación de los dos tipos de amores. Así que
y hay de varias otras notas. Estamos traduciendo ahora el Antiguo Testamento. Justo hoy salió el libro de Nahum, lanzamos el libro de Nahum. De nuevo, ustedes pueden leer esto gratis a través de nuestra página aquí, proyectoevangelio.org. Ustedes pueden encontrar, descargar el PDF, leer ahí. Tenemos audiobooks, o sea, la Biblia en audio, tenemos podcast explicando los libros de la Biblia, tenemos videos comentando los versículos a medida que nos van preguntando. Así que hay una gran cantidad de productos, de herramientas que ofrecemos ahí desde el Proyecto Evangelio para que ustedes puedan seguir preparándose para esto. Y también ya estamos en YouVersion. No sé si ustedes tienen la aplicación de Biblia en el celular, My Biblia, YouVersion, su versión. Y ahí tiene varias versiones en YouVersion, diferentes traducciones, como les mencioné, comparen las versiones. Y una de las versiones es la TCB. Entonces, ustedes pueden tener tanto de manera por nuestra página como por la aplicación de YouVersion de manera gratuita, digital. Ah, pastora, yo quiero de manera física. Ahí entra en contacto conmigo, porque dependiendo de la parte del mundo que ustedes están, ahí tenemos las distribuciones para tener el Nuevo Testamento impreso, que ya está impreso, y bueno, estamos trabajando ahora en el Antiguo Testamento para que tenemos la esperanza de que aquí unos 3 años, 4 años, tenemos la Biblia completa, ¿sí? Con todo eso que, como les mencioné al principio, yo dedico mi vida a esto y hay un otro grupo conmigo, no estoy sola en ese proyecto, hay otras personas también que dedican sus vidas a esto, así que aprovechen, realmente es una traducción espectacular y con esto me, me despido por el día de hoy. Siempre es un placer estar con un grupo tan maravilloso. Y aquí para concluir, no sé si Janel está por ahí o sus Ya estamos preguntas. por aquí. Ok, así que te entrego la palabra para que puedas hacer el cierre oficial de nuestra clase. Muy bien, muchas gracias, estimada Estel, por tu entrega. Me gustaría escuchar a algunos estudiantes que expresen cómo se han sentido con este módulo de teología pastoral con enfoque bíblico, si es posible. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Paz y bendiciones. Entonces, Por aquí. Laura, por favor, desfija la pantalla para que salgan ahí los que van hablando. Por favor. Y adelante, la persona que está hablando. El pastor Ignacio por aquí. No, muy agradecido de la maestra Esther con mucha. A mí me gusta la forma como ella enseña, porque ella como que lo disfruta. Y entonces ella misma lo vive, se ríe y me hace reír. Entonces, es una manera tan apacible, tan sabia de enseñar. Y realmente ha sido muy maravilloso estas 3 clases de teología pastoral que nos ha abierto un gran camino. Y estoy muy agradecido. Yo saqué estas 3 semanas para coger este diplomado porque tengo compromiso en la congregación de dar una enseñanza de sanidad interior, pero mi hijo menor, que es pastor también, yo le dije que por favor me hiciera esas 3 clases para yo estar aquí, porque me gustó el tema. Entonces, quiero felicitar a la maestra y si algún día viene a la República Dominicana, saber que tiene aquí un consiervo, una persona que valora mucho su esfuerzo y además ese proyecto evangelio.org, eso está maravilloso. Hacer todo esto con esa entrega y con ese amor es como haberse ganado 1,000 o 2,000 almas
para el Señor. Así que, maestra, la felicito. Gracias por disponer de este tiempo para nosotros con tanta paciencia, y también a todos los participantes que han estado aquí, darle mi gratitud. Y una parte que me gustó de Juan 10, que lo presenta ahí, él se presenta, hay varias cosas, y otra cosa también, maestra, que él dice que él es la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare, saldrá y hallará pasto. Eso es impresionante. Así que muy agradecido, Janel, por haberme hecho la invitación, y más adelante cuando la maestra esté en cualquier otra cosa que yo pueda, tú me lo haces saber. Un abrazo, maestra, se le ama desde acá, desde República Dominicana, San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Paz y bendiciones. Gracias, Pastorina Ignacio. Eugenio, por favor. Activo de este lado, maestra, muchas gracias por enseñarnos. Quería decir que como Dios y su palabra son inagotables, y además que la historia no se limita al pasado, por lo tanto debemos seguir conociendo más profundo la palabra y consultar la palabra contemporánea a través de las nuevas versiones, para así seguir ampliando nuestros conocimientos. Así que muchísimas gracias. Reciba un abrazo de parte de nosotros. Muchas gracias. Amén, muchas gracias. Bueno, en el chat ahí han habido también algunos comentarios. Yudelka dice, excelente, la maestra está bien preparada. La pastora Leocadia dice, la maestra tiene demasiado material. Adriana dice, me perdí, entré un poco tarde. Bueno, ve la grabación. Bye, no sé quién es, porque no tengo, como el nombre no lo identifico. Dice, excelente clase, gracias a Dios por su vida, maestra, y por la oportunidad de seguir aprendiendo. Papá Dios continúe bendiciendo, lo dice Adriana. Laura Michelle dice, excelente enseñanza. Desde el pasado curso que tomé, me encantó su forma dinámica de dar la clase, he aprendido bastante, quiero volver a tener encuentro con ella y sus enseñanzas. Oro para que Dios la bendiga de manera abundante y le siga dando sabiduría. Ani dice, gracias, ha sido de mucha bendición. Estel dice, gracias a todos. Alejandrina de México es bye, ok. Entonces, Berky dice, muy buena, sobre mis apuntes, sí. Bueno, ha sido un tiempo hermoso. El próximo lunes tendremos al doctor Próspero Cuesta hablando también de teología pastoral, pero ahora con enfoque histórico, cómo en la historia se ha desarrollado la pastoral. Serán solamente 2 semanas con el doctor Próspero y luego vamos a continuar con gestión pastoral. Así que les animamos a que no se pierdan ninguno de estos módulos. Estel, muchas gracias. Esperamos tenerte pronto en otro curso o diplomado. También les animo a que la sigan en sus redes sociales y en sus proyectos, porque Estel se mantiene siempre aportando a la comunidad, a América Latina. Estel es un recurso de América Latina. Te chocó otro más. Ajá. ¿Alguien iba a decir algo? Eso da igual. Es que Johanny tiene el micrófono abierto. Giovanni. Bien. Bueno, pues yo muy encantado con todos ustedes de que estén tan motivados. Me gustaría que alguien nos despida en oración. Estel, muchas gracias, de verdad que sí. Y yo sé que tú vas a venir a Dominicana algún día. Bueno. Me avisa, Janel.
Bueno, ya tenemos una iglesia segura donde tú vas a ministrar en San Francisco y en Barahona. Bueno, Barahona. Y ¿quién nos pide en oración, por favor? Y Estel, cuando termine la oración, o desde ya, Yo puedo repetir por favor. oración. Ajá, Estel, por favor, detén la grabación, por favor, Estel. Quisiera, por favor, que me den la oportunidad.